con esta temática de los servicios de medicina, ¿sí? Laboral. Dentro de la unidad 3 que estamos viendo, de acontecimiento y festejo y seguimiento de información de salud. Bueno, pero si antes de comenzar, yo quiero un poco como para recordar lo que vimos en la clase pasada. Acá. Un acontecimiento que estuve presente ayer justamente, tuve que subir a una localidad que se llama Pocitos, Salar de Pocitos, cerca de Tolar Grande, como les había comentado. Se trataba de un evento en condiciones extremas. ¿Se acuerdan cuando vimos lo fundamental de la previsión y de planificación, de planificar todas estas situaciones? En particular, nos invitaron, pero resulta que no nos compartieron, los dueños, los gerentes no nos compartieron la invitación al área de recursos humanos de manera inmediata, faltó la comunicación y ¿qué pasó? Tuvimos que improvisar, viajamos en la madrugada, de noche, imagínense todos cansados, dormimos apenas en la camioneta, porque sí o sí tenés que viajar en camioneta para esos lugares. Cuando llegamos, el evento comenzaba a las 9 de la mañana aproximadamente, pero ayer, por lo menos acá en Salta Capital, hubo un viento terrible, viento sonda y demás, y ahí en la Puna peor, digamos, las condiciones estaban muy difíciles. Entonces eso también dificultaba por ahí las conexiones a internet, nosotros llevamos cosas para proyectar, pero no podíamos colocarlo porque justamente el viento te llevaba todo o te podía hacer caer los televisores, por ejemplo, que habíamos llevado. Entonces, inclusive, no sé, llevábamos manteles de color negro, estaban llenos de tierra. Yo era la primera vez que asistía al evento, ¿no? Ayer se festejaba el día de la minería, entonces fue bastante difícil sobrellevarla, pero bueno, después se calmó el viento y el evento continuó. Estuvieron presentes varias mineras de Salta y bueno, estuvo muy lindo, con cada una tenía que exponer, digamos, lo que hacía y cómo todos los proveedores mineros estaban presentes también, entonces promocionando justamente sus productos y servicios, con foco especialmente en los proveedores de esa localidad, ¿no? Entonces, es sumamente interesante porque, como yo les comenté, esto genera en el ámbito comercial, es muy bueno porque empezás a tener relaciones con los otros proveedores y vas pasando por los stands que presentan y vas viendo, conociéndolos, ¿no? Así que es sumamente interesante. Y bueno, también hicieron ahí el evento de la Pachamama, entonces ahí les mostré esa foto cuando estaban realizando esa parte. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con esta punto 2 vinculado con el seguimiento de la información provista por el Servicio de Medicina Laboral. Es sumamente interesante este punto también. Ustedes me avisan si hay algún compañero para admitir, por favor, ¿sí? Así yo procedo automáticamente a admitirlo. Mientras tanto voy a continuar. Bueno, el marco legal vinculado con esta temática está referenciado tanto en el decreto 1338 del Poder Ejecutivo, vinculado con el Servicio de Medicina Laboral, y en esta resolución del 2015, la 905 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Ambas resoluciones nos sirven a nosotros de apoyo y también hay un marco legal establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744. Nos dan el marco legal justamente para saber cómo tenemos que accionar y cómo tenemos que contratar y qué es lo que tenemos que contratar a nivel organizacional para hacer el seguimiento de todos los vinculados a la salud de los colaboradores. ¿Sí? Eh, Vamos a comenzar. ¿Cuál es la misión de este servicio de medicina del trabajo? Sí o sí, tiene que, la ley nos define y los decretos reglamentarios nos definen que tiene que estar a cargo ese servicio o tenemos que contratar un médico, pero no es cualquier médico. Ese médico tiene que hacer y tener la especialidad de medicina del trabajo, sí o sí. Si no, no nos sirve como organización, ¿ok? Es el médico que tiene la facultad, que hizo la especialidad, la formación adicional para especializarse en el ámbito del trabajo, ¿ok? Así como la vez pasada yo les comenté, por ejemplo, nosotros necesitamos de otros profesionales para nuestra profesión y para poder desempeñar nuestras actividades,
Y también cuando necesitamos informes de psicólogos, no puede ser cualquier psicólogo, sino tiene que ser un psicólogo laboral, especializado en la rama y en el rubro de las organizaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el servicio de medicina, en este caso médico laboral, cuando tiene su formación, tiene todas las patologías comunes que son y que pueden tener las organizaciones, producto, digamos, del desempeño de sus funciones, ¿sí? Van a haber patologías que son muy comunes y ellos tienen que saber cómo darnos una opinión y emitir justamente un asesoramiento a nosotros como organización cuando lo vamos a contratar. Entonces, ¿qué es lo que hace este servicio de medicina del trabajo? Por un lado, tiene la misión de promover, mantener el alto nivel de salud de los trabajadores. Tienen que ejecutar acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación, estudios de ausentismo por morbilidad. Después la van a googlear esa palabra, morbilidad, hace referencia a las patologías, a las afectaciones que tienen los trabajadores por motivo del trabajo, ¿sí? Serían como las enfermedades que están sufriendo por motivo del trabajo. O no también, pueden ser, por ejemplo, una gripe, como estamos ahora en esta época, también podría ser una morbilidad. O si tuvo un accidente, también podría ser, ¿ok? Cualquier tipo de afección que afecta justamente a la salud del colaborador. Entonces, el carácter de este servicio de medicina es meramente preventivo, ¿sí? Eh, Justamente sin perjuicio de las prestaciones de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y algunas emergencias médicas ocurridas en el establecimiento, porque también nos puede pasar situaciones muy extremas de accidente de trabajo y es necesario justamente cuando la planta o la nómina de personal es muy grande, entonces ya vamos a ver enseguida cada cuánta cantidad de trabajadores nosotros sí o sí tenemos que tener un servicio, un médico presente, por ejemplo, en plantas, en nuestra planta, en nuestra organización. Porque si llega a pasar un accidente de algunas características muy graves, no sé, como que una persona se saque una mano, una persona tenga un accidente, no sé, pierda un pie, lo que sea, alguna parte de su cuerpo, justamente pone en peligro la vida de ese colaborador y el médico tiene que dar la primera asistencia ante esa emergencia que suceda, ¿sí? Entonces tiene que poder hacerse cargo de esa situación. Eh, Acá le pongo justamente un anuncio de empleo, un aviso de empleo que salió hace poquito, publicado por LinkedIn, en donde la empresa Cibor, para cumplir con esta normativa, ¿qué es lo que está haciendo? Está contratando, están solicitando un médico laboral. Y ahí pones las responsabilidades que va a tener ese médico, como ser implementar y controlar, promover los programas de salud del personal, brindar atención primaria de la salud ante accidentes laborales, coordinar derivaciones de ART, clínicas y hospitales, es otra de las acciones que también hace el servicio de medicina. La ART vinculada con los accidentes que vayan a suceder en el ámbito organizacional o también, supongamos que una persona se accidenta yendo a trabajar o saliendo de su trabajo, mientras que no se haya ido de su ruta de normal, digamos, de casa a trabajo o de trabajo a casa, está cubierto por el RT. ¿Sí? Eso ya lo estableció nuestra legislación y todas los antecedentes que existen en este sentido a nivel legal. Mantiene los registros actualizados del personal, realiza y supervisa aspectos de la medicina laboral. Y fíjense que lo está pidiendo un médico graduado con matrícula habilitante y tiene que tener la especialidad en medicina del trabajo. Ahí dice deseable, pero en realidad debería ser excluyente también ese requisito, ¿sí? Experiencia laboral y dónde vaya a trabajar en el tabacal en Orán. Porque justamente Cibor hace la explotación de todo lo que es ¿cómo se llaman? Azúcar, ¿cómo se llama la caña de azúcar y sus derivados, ¿no? Azúcar, e inclusive algunos bioenergías que también son derivadas de la explotación de ese proceso, ¿sí? Ahora, estas son algunas, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenga nuestra nómina, nuestra planta de personal, el decreto reglamentario que yo les mencioné al comienzo establece cuántas horas de médico semanal por lo menos deberíamos tener cubiertas, ¿ok? Como para que tengan una aproximación. Por ejemplo, los colaboradores de Cibor, de este anuncio publicitario, tienen una nómina bastante alta que seguramente está llegando o superando los 1000 colaboradores trabajando ahí en Noram, físicamente.
Por lo tanto, les está exigiendo la ley mínimo 25 horas semanales de ese médico trabajando ahí en el sitio. Por eso es necesario sí o sí la contratación de un personal médico permanente para que ya esté ahí justamente para garantizar la seguridad y la vida de esos colaboradores que van a estar trabajando ahí. Inclusive Cyborg lo que tiene es, ofrece a todo el personal, eh, inclusive viviendas, ¿no? Para que puedan vivir en ese periodo de la zafra, que justamente esta semana está comenzando, y le da esta facilidad y bueno, y ahí tienen justamente también este servicio de medicina para las consultas que vayan a suceder, justamente para garantizar la salud de los colaboradores, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del servicio de medicina del trabajo? Por un lado, va a asegurar que los trabajadores hayan informado sobre las conclusiones. eh, no, esto está mal. Asegurar que el trabajador haya informado, haya sido informado sobre las conclusiones de dichos exámenes. Así está bien. ¿Qué quiere decir eso? Si el colaborador, una vez que hayan realizado nosotros, ustedes recordarán de que cuando se pasa un proceso de selección, una de las etapas es esta del reclutamiento, ¿sí? Cuando nosotros hacemos todos los anuncios publicitarios, la búsqueda del personal por los diferentes medios, va pasando en las etapas y después seleccionado. Una vez que el personal es seleccionado, continúa justamente una también de las etapas del proceso de selección que está vinculado con la realización del examen preocupacional, el examen médico, ¿sí? Entonces, ese examen médico lo va a realizar justamente una empresa de servicio de medicina del trabajo y ese examen médico, ya lo vamos a ver enseguida un ejemplo, va a concluir si ese colaborador es apto o no para ese trabajo, ¿sí? Nosotros le tenemos que decir previamente qué puesto de trabajo, por ejemplo, va a cubrir esa vacante, digamos, para ingresar a trabajar y el servicio médico, de acuerdo a los requisitos que se establezcan a nivel básico, o algunas mineras o algunas empresas ya establecen cuál es el modelo que tienen que seguir para el protocolo, digamos, que tienen que seguir para obtener ese resultado del examen médico. Algunos son más complejos, como yo le había comentado, ¿no? Cuando son destinados a estos colaboradores a la PUNA, sí o sí tienen un examen adicional que está vinculado con esto de andar en bicicleta, por ejemplo, y eso simula, y el médico, en este caso un cardiólogo, le va colocando unas pesas a esa bicicleta y eso simula, digamos, la presión que va a tener el colaborador estando en puna, ¿sí? Eso se llama uno de los estudios de altura. Entonces, como les digo, diferente va a ser un estudio médico para un colaborador que vaya a trabajar en Puna, por ejemplo, para un colaborador que vaya a trabajar en Ciudad, en Salta, para un colaborador que vaya a trabajar en otra localidad en donde se necesitan otros tipos de condiciones o hay otras condiciones, por ejemplo, climáticas, ¿sí? Eso ya lo van a determinar el servicio médico junto con la organización que también puede proponer los requisitos, más la ley también de riesgo de trabajo ya establece como un parámetro mínimo que sí o sí tienen que cumplir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros realizamos el examen médico, nosotros le tenemos que decir al colaborador, cuando ya va pasando el proceso de selección, si está apto o no para ingresar a trabajar. Obviamente, si está apto, se va a incorporar al puesto de trabajo, ocupa el puesto de trabajo, y si no está apto, le tenemos que sugerir cuáles son los exámenes adicionales que tiene que realizarse el colaborador, justamente para que pueda gozar de un buen estado de salud para poder ingresar a trabajar, ¿sí? Esto también va a pasar. Y hay algo que es muy característico de esta área, que tiene que ver con la información sensible a la que tenemos acceso nosotros como recursos humanos, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy prudentes, porque imagínense que nosotros vamos a estar conociendo las patologías de todos nuestros colaboradores, ¿no? De los dueños, de nuestros compañeros de trabajo que se sienta al lado mío, de mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es información muy sensible, ¿sí? Que solamente las tenemos que, que tener muy confidencial en ese sentido, ¿sí? Ser muy prudentes con esa información. Entonces, otra de las funciones que realiza el servicio de medicina está vinculado con esto de informar al empleador sobre la aptitud física o psicofísica según corresponda.
de cada trabajador para las tareas que está desarrollando, a las que se le asignarán, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver enseguidita un ejemplo para que ustedes vean cómo se aplica todo esto. También lo que hace el Servicio de Medicina del Trabajo, ejecuta acciones de asistencia y seguimiento al trabajador con enfermedad inculpable, accidentado o con enfermedad profesional. Esto también ya lo hemos visto. Recordarán por lo menos dos clases anteriores que hemos visto algo vinculado con los EPP. Hemos diferenciado también lo que era una enfermedad profesional, que van a recordar que la enfermedad profesional está vinculado a las patologías que suceden de manera progresiva, no es de un día para el otro, sino que producto justamente del trabajo, ¿sí? El ejemplo típico más fácil por ahí, no sé, se me viene a mente el tema de los profesores, que por ahí, justamente por utilizar su voz, algunos tienen algún tipo de patología vinculado por el uso de la voz, ¿sí? Que tienen su nombre técnico. Entonces, si se logra demostrar que eso justamente sucede, entonces la enfermedad se va a denominar profesional y esa enfermedad también tiene que estar, para ser considerada profesional, tiene que estar, como yo le había comentado, en un listado ya establecido por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Se acordarán del ejemplo que yo le comenté en ese momento? Que era vinculado también con la enfermedad del COVID, ¿sí? Justamente como los profesionales de salud estuvieron muy en contacto cuando pasó ese hecho con los virus, las bacterias producto de esa situación. Entonces, por ejemplo, el COVID no estaba enlistado en esa lista justamente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, pero ellos hicieron una presentación legal y demás, y después el organismo máximo de ese momento, a través de esas presentaciones con sus abogados, determinaron y lograron la incorporación del COVID, por ejemplo, como una enfermedad profesional para el ámbito de la salud. ¿Ok? Porque justamente también le dejaron secuelas y demás. Entonces, todos los profesionales que se vieron afectados o que tuvieron ausencias por motivos de esa enfermedad, producto de su trabajo, por ser personal del servicio de salud, entonces estaban cubiertos totalmente por la RT, ¿sí? Esos días de ausencia. Y bueno, como les comenté también, las enfermedades inculpables, por ejemplo, son aquellas enfermedades que surgen sin motivo del trabajo, ¿sí? En este caso, supongamos que hayas tenido, no sé, jugando el fútbol, obviamente fuera de tu horario de trabajo, a la noche, al pádel o el deporte que sea, te pasa algo, te accidentas, te golpeas más, se te inflama la pierna, lo que sea, eso va a ser una enfermedad del tipo inculpable, ¿sí? Sucede por la vida misma, digamos. O que hayas tenido una gripe, algún tipo, otro tipo de enfermedad, eso también es inculpable. El accidente, bueno, ya es un hecho súbito, ¿no? Que sucede en este ámbito, considerado ya en el ámbito organizacional. Y ese también, cuando ya está dentro del ámbito organizacional, ya tiene el carácter de ser cubierto por la ART, por la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Entonces, todo el seguimiento de estas situaciones, nosotros como recursos humanos, cuando sucedan, tenemos que dar soporte. Por eso es que estamos enseñando esto, ¿sí? Enseguida vamos a ver de cómo o qué herramientas podemos utilizar para poder llevarlas y hacer un buen seguimiento, pero la importancia de esto es que tiene mucho marco legal, pero también de gestión administrativa. Por eso justamente la materia se llama herramienta administrativa, ¿sí? Para la gestión del personal. Ahora, otra función que hace el servicio de medicina está vinculado con esto, ¿no? Realización de estudios de ausentismo por morbilidad, ya les expliqué sobre esa palabra, para orientar, para orientación del programa preventivo correspondiente. Acá, ¿qué por ejemplo sucede? Si nosotros vemos que en nuestra empresa hay un ausentismo importante de los colaboradores, supongamos que se están enfermando en esta época de gripe, cae uno, cae el otro, cae el otro, cae el otro, y de repente en un turno de trabajo tengo, no sé, del total de 20 empleados que son en ese turno, 10 están enfermos, totalmente enfermos. Entonces nosotros nos tiene que llamar esa situación, nos tiene que llamar la atención al toque, ¿sí? Y podemos eh, pedir el asesoramiento a nuestra empresa de servicio de medicina del trabajo
para que nos diga qué acciones podemos realizar justamente para que no suceda este ausentismo por motivo de enfermedad. Y por ejemplo, ahí, ¿qué puede surgir? Que nuestro servicio de medicina nos diga, bueno, nosotros sugerimos de que para que evitar estas situaciones, que el personal se vacune, por ejemplo, contra la gripe, ¿sí? Creo que, por ejemplo, ya para ahora, para marzo, para mayo, ya estamos tarde, porque por ahí las vacunaciones para la gripe comienzan más temprano, en marzo, por ahí, ¿sí? Pero bueno, toda esa información nos va asesorando nuestro servicio de medicina, ¿sí? De repente, otra situación que puede suceder. Estamos viendo de que el motivo del ausentismo del personal, esto te vas dando cuenta, ¿no? Estando ahí en sitio, estando con la gente, preguntando qué le está sucediendo. Otro motivo puede ser, no sé, que la comida esté en malas condiciones y eso le provoca una gastritis, una gastroenteritis, algún tipo de patología vinculado con la salud intestinal, ¿sí? Y vemos que le sucede no solamente a uno, sino a también, como les comenté, 10, 15 colaboradores. Nos tiene que llamar la atención, empezamos a accionar como área para hacer las averiguaciones de qué está pasando. Capaz que el servicio de catering que hemos contratado no está dando un buen servicio, no se están realizando los controles de calidad, de repente están realizando las comidas sin el asesoramiento de un nutricionista, de una nutricionista. Entonces, tienen que despertar nuestras antenas de recursos humanos y estar atentos ante estas situaciones. ¿Ok? Otra de las funciones que realiza el Servicio de Medicina del Trabajo está vinculado con estas acciones de educación sanitaria, socorrismo, vacunación, ¿sí? Todo con el carácter preventivo. Em, También hace todo lo que es la confección de registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, justamente con los datos del personal y del trabajador que le ha sucedido esa situación. Vinculado con esto, por ejemplo, también les puedo dar otro caso, y es muy común que algunas empresas, más cuando van a trabajar en el ámbito de la minería, le exigen un montón de capacitaciones vinculados para la prevención de enfermedades. Por ejemplo, uno de nuestros clientes, que era una minera, nos solicitaba que los colaboradores, todos, absolutamente todos, estén capacitados en primeros auxilios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos tocó realizar a nosotros como área? Buscar una empresa que nos pueda dar esa capacitación y justamente nuestro servicio de medicina del trabajo la daba como una de sus prestaciones, como uno de sus servicios, ¿sí? Entonces, nos mandaron a la empresa de manera presencial un enfermero y ese enfermero, entre dos, tres enfermeros, realizaron esta capacitación vinculada con primeros auxilios. Esa capacitación con primeros auxilios te sirve tanto para la vida laboral como para tu vida personal, así que imagínense lo satisfactorio que era para nuestros colaboradores tomarla, ¿sí? Entonces, también acciones que llevan a cabo nuestras empresas, otras empresas acá de Salta también he visto, eh, solicitan la vacunación de sus colaboradores. Es más, hay algunos, para algunos puestos de trabajo que tienen mucho riesgo. eh, ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Y acá donde se une con otra área, recursos humanos, que es el área de higiene y seguridad. Porque, ¿qué pasa? Hay algunos puestos de trabajo como ser las personas que se dedican a limpieza, pero limpieza no es cualquier tipo de limpieza. Limpieza algunas veces les toca realizar de baños químicos, ¿sí? Están expuestos a riesgos biológicos, ¿sí? Riesgos biológicos derivados justamente de, de, de todo lo que son los desechos biológicos que uno como ser humano realiza, ¿sí? Entonces, ante esas situaciones surgen acciones como la vacunación, tener completo el calendario de vacunación de hepatitis B, de hepatitis A, de hepatitis C, justamente para la prevención de algún tipo de enfermedad en ese sentido, ¿sí? Entonces, todas estas acciones nos tienen que asesorar nuestro servicio de medicina, que también trabaja en conjunto, como yo les dije, con nuestra área de higiene y seguridad. Y nosotros estamos ahí
haciendo el nexo, ¿sí? Necesitamos información de uno, necesitamos información del otro, asesoramiento, asesoramiento. Y en base a eso, tomamos decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a pasar? Muchas veces van a tener acceso a mucha información, como yo les comenté, confidencial de diferentes tipos de patologías que ustedes van a desconocer totalmente que existían, porque por ahí uno en la vida diaria, ¿qué enfermedades conoce? Por ahí de algún familiar cercano, no sé, alguna que haya visto por ahí en Google, en Internet, la que sea, pero estando dentro del área de recursos humanos, tenés acceso a un montón de información, un montón de patologías que vos ni siquiera sabías que existían, y por lo tanto lo que te va a tocar realizar también es que te van a mandar certificados médicos, ¿sí? Y no vas a entender la típica, no entender la letra de los médicos, ¿sí? Entonces, más o menos la práctica que realizo es, lo que entiendo lo paso por internet para ver qué patología más o menos aproximadamente es, porque también nos van dando, nos dicen cuántos días de reposo y demás de certificados, ya vamos a ver un ejemplo, entonces a vos también te da noción para ver si eso está dentro de los márgenes o no, ¿entendés? Vos no sos el idóneo, sí o sí necesitas el asesoramiento de otro. Pero cuando a vos te pregunta el dueño o tu jefe de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué no viene esa persona? Vos le tenés que decir o dar una respuesta inmediata. Mira, presenta un certificado por tantos días y al parecer es tal enfermedad o es por tal situación. Entonces vos ya le tenés que dar una primera aproximación, luego el médico laboral va a confirmar cuál va a ser esa situación, ¿sí? Es algo que sucede todos los días. Entonces, dentro de los servicios que nos ofrecen estos servicios de medicina legal, laboral, perdón, uno de esos servicios tiene que ver con la realización de exámenes preocupacionales, periódicos, postocupacionales o de egreso. Ahí les voy a mostrar un ejemplo de exámenes, pero básicamente, ¿qué son estos tipos de exámenes? Yo les había comentado y seguramente sabrán las etapas de la incorporación del personal a la empresa y en un comienzo recordarán que tenemos el reclutamiento, conocemos todo lo previo para atraer al candidato, luego realizamos la selección del candidato y después la incorporación a la organización, ¿sí? Entonces, cuando ya lo tenemos elegido al candidato, una, una parte de ese proceso para la elección y tomar una decisión previa a la incorporación es la realización de un examen médico preocupacional, ¿ok? Ese examen médico preocupacional lo que va a hacer es nos va a determinar si ese postulante es apto o no para ocupar ese puesto de trabajo. Y en este sentido es una, es una determinación que el médico laboral nos dice, esta persona va o no va para ese puesto de trabajo. Y es una determinación basada simplemente en la salud y el bienestar del colaborador, ¿sí? Nosotros le decimos qué puesto de trabajo es y después objetivamente se analiza si esa persona cumple con esos requisitos médicos para poder eh, ocupar ese puesto de trabajo. Hay un típico ejemplo, le puedo poner un caso así muy, muy extremo. Nosotros cuando la persona se va a incorporar a trabajar a la PUNA, los exámenes médicos laborales preocupacionales son muy exigentes, son muy exigentes. La persona tiene que gozar de un estado de salud muy bueno, sí o sí. Es más, algunas mineras exigen niveles de lo que se llama como triglicéridos, que forman parte de lo que es un laboratorio, examen laboratorio, que determina, digamos, como niveles de grasa y demás en sangre, y establece un tope eh, máximo que debe tener la persona. Si la persona no está dentro de los valores normales, no va a tener el apto. Sí o sí tiene que bajarlo, luego realizar dieta y demás para poder tener ese valor que establece, digamos, el laboratorio permitido. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, eso va a desencadenar en otro tipo de patologías más adelante que justamente puede provocar en lo que es la puna, condiciones muy, muy, situaciones muy riesgosas para el colaborador. Le puede pasar un paro, le puede pasar, no sé, un desvanecimiento, falta de oxígeno, falta de posibilidad, o sea, lo que se llama como imposibilidad de dormir, ¿sí?
dolor de cabeza extremo, eh, presión ocular, presión física, o sea, imagínense todas las consecuencias de no tener un buen estado de salud, eh, más aún cuando, como yo les comenté, los trabajadores van a desempeñar sus tareas en la puna. Entonces, esto está basado y no tiene un carácter discriminatorio, ¿no? Porque muchos por ahí muchas veces se genera ese debate, ¿no? Tal persona no ingresa a trabajar por este motivo. Pero sin embargo, como yo les comenté, este examen preocupacional simplemente tiene un carácter objetivo de determinar si la persona es apta o no para ocupar ese puesto de trabajo. ¿Sí? Em, Inclusive hay otros puestos de trabajo, supongamos que el trabajador sea un trabajador que tiene que subir escaleras, ¿sí? Entonces va a realizar un trabajo en altura, supongamos que tenga que realizar la conexión eléctrica a, no sé, a 10 metros de altura, a 8 metros de altura en una escalera antideslizante, obviamente para que no se caiga. Y entonces usted imagínense la contextura física que debería tener esa persona, ¿sí? Con textura física, obviamente que también está asociado a esto de tener un buen estado de salud, ¿no? Hacer ejercicios y demás. En ese sentido. ¿Por qué? Porque si la persona, imagínense, es más robusta, se llega a caer de esa escalera, va a tener inclusive un accidente fatal, ¿sí? Entonces, luego tenemos lo que son los exámenes periódicos. ¿Esto qué es lo que hace? Una vez que el colaborador ya se incorporó a la organización, va a tener un examen, va a tener que estar sometido, y es ideal, y muchas empresas no lo realizan, pero bueno, en nuestro caso sí lo realizamos, con acciones de prevención justamente, de realizar este examen periódico. ¿Qué es lo que hacen? Los exámenes médicos preocupacional tienen una duración legal de 18 meses. Sin embargo, la mayoría de las empresas, casi todas de mineras, exigen que lo realice al 12.º mes, es decir, al año, que colocan el vencimiento, y entonces vos tenés que proceder automáticamente a realizarle el examen periódico. Obviamente, desde que antes de proceder a la realización del examen médico periódico, como sería la renovación anual del examen, ¿sí? Vos tenés que consultar, ¿no? Con los gerentes, con los jefes de área, para saber si esa persona va a continuar o no en la organización. Porque ¿qué pasa si yo como área me pongo arbitrariamente a decir, bueno, sí, a la persona ya se le venció el examen y lo mando a hacer automáticamente el examen periódico? Esa no es una de nuestras atribuciones. Nosotros somos asesoramiento, actuamos en base de decisiones, ¿sí? Decisiones una vez están dentro de nuestra competencia, y otras tenemos que pedir asesoramiento, tenemos que pedir la opinión de otras áreas. Supongamos entonces de que esta persona, el colaborador ya ingresó a la empresa, pasa el año, pasan los 18 meses y tenemos que cumplir con la realización del examen médico periódico, ¿sí? Sería como la renovación del examen, ya les dije. Entonces, para tomar esa decisión, vamos a consultar con la gerencia, con los jefes de área, para saber si esa persona va a continuar o no en la empresa. Entonces, si la persona no continúa en la empresa, entonces ya no es necesario realizar el examen periódico, sino pasar un examen que se llama postocupacional o de egreso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace este examen postocupacional o de egreso? Justamente es determinar el estado de salud del colaborador al finalizar la relación laboral. Si nosotros lo desvinculamos o si la persona renunció, entonces lo vamos a mandar a realizar este examen médico postocupacional o de egreso. Vuelva a lo mismo. Esto es lo que debería realizarse. Hay muchas empresas que no lo realizan. Muchas empresas que simplemente realizan el examen médico preocupacional y ya, y no se ponen en gasto. Porque cada uno de estos exámenes cuesta carísimo, ¿no? Uno básico, de ley nomás, establecido por ley, sale como 250.000. Uno más complejo, como los que tenemos que realizar nosotros, salen 350.000, 380.000. También depende del puesto de trabajo. Supongamos para un chofer, se le piden adicionalmente exámenes más complejos, como ser un examen neurológico, examen médico. Hay uno que se llama estudio del sueño, para saber justamente
como ellos van a conducir y son responsables de la vida de la gente que llevan, entonces la minera le exige exámenes adicionales. Y uno de los exámenes que nos manda a realizar a nosotros como empresa se llama estudio de sueño, ¿sí? Para saber si justamente el colaborador va a tener algún tipo de problema eh, estando en ruta, ¿no? Conduciendo bajo esas condiciones extremas que yo les comenté, viento, sol, lluvia, nieve, imagínense en todas esas situaciones. Entonces, recapitulando, estos son los tres tipos de exámenes que están establecidos por esa resolución y el decreto 351 del 79 están establecidas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como exámenes para que la persona se pueda incorporar a la organización. Esto sería lo ideal, ¿sí? Está establecido por ley. Hay muchas empresas que no lo realizan, pero ¿cuáles son las consecuencias de no realizarlo? Si nosotros no lo realizamos, luego, si la persona, supongamos, lo contratamos al trabajador, lo ponemos en blanco directamente en relación de dependencia, y si después la persona se termina la relación laboral por cualquier motivo, supongamos que haya tenido un conflicto, ¿no? A nivel empresa, no le haya gustado el salario que le están pagando, que haya tenido problemas o que el colaborador sea muy problemático, lo desvinculamos, después nos puede llegar, no sé, algún tipo de problema legal, una carta o documento, donde el colaborador nos dice de que sufrió un accidente tal día en su jornada de trabajo o que tuvo una enfermedad motivo de su trabajo. Y nosotros no tenemos ningún fundamento para poder pelear en el ámbito, pelear en el sentido legal, ¿no? Laboralmente con nuestro abogado, eso que nos está diciendo el colaborador mediante carta o documento, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que nosotros como organización y como recursos humanos demos seguimiento y hagamos estos exámenes, hagamos la sugerencia a gerencia, a nuestro jefe, de la realización de esto. ¿Por qué? Porque esto nos puede evitar problemas legales más adelante, ¿sí? ¿Qué pasa si el colaborador este dice, entonces, como yo vine siguiendo con el ejemplo, dice que sufrió un accidente, que tuvo una enfermedad motivo del trabajo, y en el caso de que nosotros no la hayamos realizado, no tenemos cómo defendernos ante esa situación? Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo sí tengo el examen realizado? Yo tengo justamente, hay una parte del examen que se llama declaración jurada eh, del colaborador, y en esa declaración jurada, la persona que se va a incorporar a la empresa justamente tiene que tildar cuáles son las patologías que tiene, ¿sí? Supongamos que tiene una patología de disminución de la vista, ¿sí? Y que tuvo que tuvo inclusive una operación por la vista, ¿no? Entonces, eso también nos permite a nosotros como organización tener algo de dónde cubrirnos. Si, por ejemplo, el colaborador nos manda una carta de documento y nos dice de que sufrió, no sé, un golpe en el ojo y eso le provocó una patología, ¿sí? Y complejizó esa patología justamente por esa situación que ha vivido. Entonces tenemos nosotros como organización para salvarnos un poquito, para pelearle en el ámbito legal, esa información de que el colaborador cuando ingresó a a la empresa ya había declarado en su ingreso de que tuvo una operación, de que ya tenía una disminución visual, ¿sí? Que no fue justamente producto de su trabajo, sino que fue algo que ya tenía cuando se incorporó a la empresa, ¿sí? Son situaciones que van pasando, y ustedes no se imaginan, ¿no? Pero bueno, en el ámbito laboral son muchísimas las situaciones, es muy complejo, cada una de las personas son diferentes, esto ya lo hablamos, cada una viene con sus propias situaciones y también con sus propias patologías, con sus propias complejidades, ¿no? Ni qué hablar del ámbito de la salud mental, ¿no? Porque eso también, inclusive muchas mineras lo solicitan de manera excluyente la realización. Si una persona no está apta en el ámbito eh, de la salud mental, tampoco puede ingresar a trabajar, ¿sí? Hasta que tenga el apto, ¿sí? Inclusive muchas empresas, perdón, nos pasó con colaboradores que tenían, ya estando dentro de la organización,
producto de la vida misma, separaciones, peleas a nivel matrimonial, eh, han derivado justamente en procesos de duelo, de separación, de crisis, de ansiedad, de depresión. Entonces, imagínense los complejos que resulta eso para que justamente esa persona trabaje, supongamos la puna, eh, en 21 días, 14 días, ¿cómo va a estar esa persona desarrollando sus tareas? ¿Sí? Es muy complejo. Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo una de las tareas que se realiza dentro del área sencilla es justamente gestionarlo, ¿no? Y acá un ejemplo de un mail en donde nosotros le solicitamos a uno de estos proveedores la realización de un examen médico preocupacional. Le decimos el protocolo, en este caso es para la minera Río Tinto, y el puesto de trabajo es importante, sí o sí, determinar cuál es el puesto de trabajo, ¿sí? Porque justamente ahí le estamos diciendo cuáles son los parámetros objetivos que ellos tienen que tener en cuenta para determinar si la persona esa que estamos mandando a realizar el examen médico preocupacional va a ser apta o no apta. Entonces le tenemos que decir cuándo deseamos el turno. Ellos después nos van a responder y nos van a decir sí, tenemos posibilidad de recibir a su colaborador. No, no tenemos turno, tenemos la agenda completa. Y ahí se envían los datos básicos de la empresa, perdón, del colaborador, del postulante, en este caso, porque un examen médico preocupacional es antes de que se incorpore a la organización. Entonces es un candidato en este momento, ¿sí? Entonces le vamos a mandar los datos básicos de la persona, como ser el nombre y el apellido y el documento. Con eso, ya el laboratorio nos va a tomar el turno, ¿sí? Y inclusive, como yo les comenté, si nosotros necesitamos la factura que salga al nombre de tal empresa o a nombre de la otra, entonces también le tenemos que indicar eso. Esto va a nuestra corriente, cuenta corriente de tal empresa, o esto te mando un cheque, o esto ponelo, te voy a pagar en efectivo la próxima semana. Y obviamente este examen médico está a cargo de la organización, ¿no? Que va a contratar al colaborador. De ninguna manera el colaborador tiene que pagarlo, ¿sí? Van a ver y van a ver en Google, en un montón en TikToks, que algunas empresas hacen que los candidatos se abonen sus propios exámenes preocupacionales, pero eso no está correcto, de ninguna manera. La organización es la que se hace cargo de este costo, ¿ok? Y acá les muestro un ejemplo de lo complejo que van a ver de cómo son los exámenes, más aún para la PUNA, ¿sí? Son las cosas básicas que le piden y van a variar también según la categoría. Van a ver ahí que dice nivel de evaluación. Si son visitantes, van a tener unos estudios. Es decir, por ejemplo, un gerente de una empresa proveedora quiere visitar a la minera, porque en la minera están trabajando especialmente sus colaboradores, brindando, supongamos, servicios de catering, ¿sí? Entonces, a esa persona, a ese gerente se llama visitante para ir a la minera. Y esa visita tiene una duración de un día, 2 días. Diferente va a ser de, por ejemplo, un examen que se llama MAG 1, que es para otro puesto de trabajo, un 2 es para otro puesto de trabajo, y un 3 es en el caso de los choferes, me acuerdo, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren lo que tiene. Un cuestionario básico que va a tener datos personales del colaborador, historial ocupacionales. Ahí, en ese caso, el colaborador hace un relato de cuáles fueron sus experiencias asociadas al puesto de trabajo, así como la salud personal, si tuvo algunas patologías anteriores, medicamentos que está tomando, ¿sí? O que dejó de tomar recientemente. Evaluación médica ocupacional tiene que ver con esto de medidas generales, de talla, peso, altura, etcétera, etcétera. Análisis de orina, agudeza visual, visión en color, control de cardiológico, presión. En general le evalúan esto del sistema respiratorio, digestivo, nervioso. Hay control de varices también, control de drogas. Esto es muy importante. Una persona puede ser descartada totalmente del proceso cuando le salen positivo en algún tipo de droga, ¿sí? Esto es muy importante y las mineras eh, es algo muy excluyente. La persona cuando tiene algún tipo de situación en este sentido, no avanzan en los procesos o inclusive si supongamos que ya haya sido incorporada, ¿no?
ellos realizan muchísimos controles eh, aleatorios, ¿no? Cuando, por ejemplo, van a tomar el colectivo o van a tomar el avión que los va a llevar hacia la minera, porque hay avionetas, eh, entonces hacen así aleatoriamente los controles, inclusive algunos de sangre, otras cuando son de alcohol, lo hacen solamente con el soplo, así como los policías viales. Y si dan positivo a las personas, es motivo directo de desvinculación. Entonces, en ese sentido, son muy exigentes con esto, ¿sí? La persona tiene que dar negativo cuando se realiza este proceso, dentro del examen preocupacional o periódico. Función pulmonar, espirometría, es un examen típico de PUNA, en donde se le hace soplar, así muy similar a un examen de alcohol soplando, y ahí evalúan tu capacidad pulmonar, ¿sí? Audiometría, examen física aeróbica y ergometría. Es el test que se llama ergometría, es el test donde yo le digo que se van a subir los candidatos a una bicicleta y le van simulando la altura, incorporándole peso o poniéndola más pesada a a la, a la bicicleta, ¿sí? Entonces eso simula justamente la situación de la puna. Y estos son otros ejemplos de exámenes que les realizan dentro del mismo protocolo, ¿no? De realización del examen, prueba de sangre, esos son todos los laboratorios que les realizan, electrocardiograma, evaluación física, inclusive le ven todos los miembros inferiores, miembros superiores del cuerpo para evaluar si tiene algún tipo de quebradura, por ejemplo, y le hacen un test psicotécnico y ahí les muestran los tipos de pruebas que les realizan. HTP es un examen típico donde le hacen dibujar un hombre bajo la lluvia, un árbol, una persona trabajando, ¿sí? El dominó o similar, por ejemplo, es un examen donde justamente es para medir como la inteligencia, la posibilidad de razonar lo lógico de la persona. Y después también tiene otro que se llama test de Zülliger, que también los realizan, ¿sí? También hacen realización de radiografía y otros exámenes adicionales. Y ahí les puse el último, que es la polisomnografía, que está vinculado para los choferes de transporte de pasajeros. Y acá les muestro un ejemplo, entonces luego de que se realiza todo ese examen completo, el médico laboral, que es el que firma abajo, van a ver ese sello que ahí dice médico especialista en medicina laboral, dice si la persona es apta o no. En este caso, como yo les dije, necesitamos que la persona trabaje en la puna, entonces se realiza un apto que se llama a más de 4.000 metros de altura, porque son los metros de altura en los cuales se van a desempeñar esas tareas, y el médico laboral concluye si esa persona es apta o no. Y en este caso le dice si es apta, pero tiene un apto B. ¿Por qué? Porque tiene algunas incapacidades o patologías menores que no inhabilitan para el normal desempeño de tarea. O sea, puede subir, tiene algo que no le va a complicar las tareas, pero sin embargo tiene que tratarlas. Por ejemplo, un típico caso esto va acompañado de comentarios en otra hoja, en donde le hacen todas las observaciones y consejos, ¿no? Y nosotros como recursos humanos, en base a eso le tenemos que pasar al colaborador y decirle, ¿no? Mira, ya estás apto para poder para incorporarte a la organización, le damos la bienvenida, le hacemos el alta en AFIP, todos esos detalles que habrán visto en la unidad de incorporación del personal, firmar el contrato, etcétera, etcétera. Pero tenés que demostrarme que estás interesado por tu salud, perdón, que estás interesado por tu salud, por tu bienestar, entonces necesito que en un plazo, no sé, de 2 meses, de 3 meses, hagas todas las interconsultas que te voy a sugerir, que justamente nos sugiere nuestro médico laboral, ¿sí? Igual le mandás. Algunas son, por ejemplo, no sé, hacer un tratamiento de alguna muela, hacer un tratamiento dermatológico por alguna patología que tengas a nivel de cara, o de algún lunar que haya visto por ahí el médico, o por ahí le salen laboratorios un poquito elevados en tal situación, entonces sugiere una consulta con la nutricionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos comentarios se los tenemos que decir a nuestros colaboradores, como yo le digo, justamente para que ellos estén al tanto de su bienestar y de su calidad de salud, ¿sí? Para que justamente no tengamos más adelante ningún tipo de problema en ese sentido. Es para prevenir, ¿sí?
Acá les muestro un ejemplo de examen médico postocupacional. Son las conclusiones. Una vez que le realizaron todos los exámenes, el médico concluye esto, ¿no? Cuando arriba dice nuestra mayor consideración, se realizó el examen médico al señor tanto tanto, y del examen clínico general con los estudios efectuados nos colocan cuáles son los estudios básicos que se realiza: laboratorio completo, rayo X de frente y de columna lumbar, electrocardiograma, audiometría y espirometría, y concluye que esta persona, bueno, tiene algunas preexistencias, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que hace el médico laboral? Nosotros le pasamos el examen preocupacional del colaborador. Si tuvo un examen periódico, le pasamos también. Y con esa, en base a esas situaciones y en base a esos exámenes, también justamente lo ayudan a él a concluir, ¿sí? Porque mira el pasado del colaborador, mira cómo está el día que va a realizarse el examen y en base a todo eso concluye y nos da las observaciones, ¿sí? De que este colaborador eh, va a tener este acto B con persistencias y nos manda inclusive también los comentarios y recomendaciones adicionales. Este es otro ejemplo de algunos de otros servicios que también nos brinda el servicio de medicina. Muchos tienen en su nómina psicólogos laborales, como yo les comenté, y muchas mineras también solicitan los exámenes psicotécnicos, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo de cuando estuvimos una vacante para un auxiliar de capital humano. El perfil podría ser perdón, una recibida de tecnicatura en administración o licencia en administración. Estaban buscando ese perfil. También puede ser de recursos humanos. O relaciones laborales, que es otra carrera que está en la UBA, por ejemplo, ¿sí? Cuando se realizó, están las técnicas que ha administrado el psicólogo laboral para evaluarla. En este caso era una mujer. Dibujo de las dos personas trabajando, dibujo de las personas bajo la lluvia, el Z-test, entrevista de competencia. Y estas son algunas de las conclusiones que nos dan a nosotros información para saber si la persona puede ocupar o no ese trabajo, ¿sí? Ese puesto de trabajo. Es muy interesante cuando uno se pone a leer todas estas conclusiones. Es muy extenso. Acá yo solamente les traje esta parte que justamente con los efectos de comentarles, ¿no? En el ámbito laboral, eh, información a la cual ustedes van a tener acceso, ¿sí? Y esto les sirve a nosotros como área para tomar una decisión. Justamente si la incorpora a la persona, si la descarto. eh, y demás, también nos da información de cuál es el potencial de la persona, ¿no? Si va a poder trabajar con nuestro equipo de trabajo, si por ahí no va a poder trabajar porque tiene otro tipo de personalidad, otro tipo de configuración personal, que por ahí no va a estar cómoda trabajando con nosotros o tiene otras aspiraciones laborales. Nos da muchísima información. Por ejemplo, esta persona dice que en el plano de lo afectivo, al momento del examen, no se detectan indicadores que den cuenta de fluctuación en el estado de ánimo o cambios repentinos en el equilibrio emocional, o sea que es equilibrado en el ámbito emocional, ¿sí? De este modo se infiere que cuenta con recursos adaptativos para afrontar situaciones de exigencia o presión. Esa es típica de las organizaciones y de del mundo en el que vivimos, ¿no? Trabajar bajo presión. Más aún cuando el entorno es muy dinámico, cambia todos los días. Entonces eso también nos da pie a nosotros como empresa de que se puede adaptar a nosotros, ¿sí? Porque todos los días cambia la situación. No es como cuando vos trabajás para minería o otros tipos de organizaciones, no es lo mismo eh, que, por ejemplo, estar trabajando en el ámbito, no sé, le pongo un ejemplo así muy, muy extremista, vinculado con por ahí la administración pública, que por ahí tenemos en nuestra cabeza el prejuicio de que están todo el día trabajando tranquilitos, que no tienen mucha presión por sacar las cosas y demás, ¿sí? Bueno, tal como se dijo más arriba, prevalece el criterio de realidad, condición que indica la posibilidad de apelar a mecanismos adaptativos, regulatorios que establecen un adecuado control de impulsos. Eso es muy bueno también, ¿sí? Control de impulsos, ¿qué quiere decir eso? Cuando le sucede algún tipo de situación extrema a esta persona va a poder y tiene herramientas para poder desempeñarse de manera tranquila y poder sobrellevar ese tipo de situaciones, ¿sí? En su caso, este equilibrio se conserva de mejor manera en contextos formales, como el que se puede dar en el trabajo.
Vivencia con intensidad sus emociones, las agradables y las que no lo son, y las exterioriza según la situación en la que se encuentra de modo regulado. Es una joven que canaliza su energía psíquica a través del trabajo y la producción, o sea, que nos está diciendo que es muy trabajadora esta mujer, ¿sí? Y que expresa sus emociones, les gusta expresar sus emociones y las regula sobre todo. Se conduce conforme al principio de hacer que las cosas sucedan, lo que le confiere una actitud proactiva, más, más flores y más estrellitas para esta persona, ¿sí? En el plano laboral se trata de una joven comprometida, diligente, proactiva, apasionada. Se interesa por la calidad y la cantidad de su producción. Por ello demuestra altos estándares de eficacia. Entonces, sumamente importante en el ámbito laboral. En su caso, necesita de la directiva inicial para activarse, pero una vez que toma conocimiento de lo que se espera de ella, es capaz de proceder con autonomía. Entonces, más que interesante, y recordarán de que era para un puesto de auxiliar de capital humano, es decir, que no es para jefe, ¿entendés? Para auxiliar. Va a tener la supervisión de un jefe, de un líder, entonces, esa iniciativa no hay problema, digamos, porque más aún cuando se trata de una persona sin experiencia, ¿entendés? Vos le tenés que dar las instrucciones y ella va a realizar y después se va a desenvolver con autonomía. En lo que respecta a los vínculos, se muestra más bien reservada con un perfil introvertido, pero lejos de ser conflictivo. Es una joven capaz de aplicar un criterio práctico en sus vínculos, espera lo mejor de las personas y se ilusiona con relacionarse con los demás, pero a su vez puede sentir temor por no sentirse aceptado, ¿sí? Bueno, en este caso, bueno, yo les cuento algo más porque usted no la conocen a la persona, pero luego de conocerla un poquito más, ella nos comentaba de que había sufrido discriminación dentro de su vida, entonces justamente tiene sentido con esto que nos coloca después, nos coloca el psicólogo. Y ahí es cuando decimos nosotros, ¿no? Realmente eh, tiene sentido, digamos, cuando vas a leer, ¿no? Lo que nos coloca el psicólogo en este sentido. En el marco de un equipo de trabajo, procura generar un buen clima emocional en su grupo, se interesa más por las personas que por los objetivos laborales, se fideliza con su equipo y aporta de una actitud colaborativa y predispuesta. Entonces, miren de interesante lo que es un examen psicotécnico y qué herramientas nos da a nosotros y cómo nos asesora, ¿no? Justamente para poder tomar una decisión tan importante como hacer la incorporación de una persona a nuestro equipo, ¿sí? Finalmente, la moraleja de todo esto y el final feliz de todo esto es que esta persona fue incorporada y se encuentra trabajando actualmente con nosotros y es tal cual describe el psicólogo en su informe. Es muy interesante. Y bueno, justamente el psicólogo nos dice que es apto para el puesto, es un apto obtenido a través de la entrevista, de estas pruebas, se concluye que no tiene indicadores de patologías, reúne condiciones psicológicas básicas necesarias para continuar bueno, en este caso era para continuar con el puesto de trabajo. ¿Sí? Y después lo firma con su matrícula y demás. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Le gusta? ¿Está interesante o no? Sí, está bueno. No había escuchado lo de ¿Mm? el post ocupacional, digamos. Ah, mira, sí, sí, sí. Vos sabés que yo tampoco no lo conocía hasta que me tocó trabajar así para minería porque las mineras lo exigen, ¿sí? Ellos son, como se dice, responsables solidarios también, porque nosotros justamente en el caso de que suceda algún conflicto legal, ellos son responsables solidarios ante esta situación. Entonces ellos, para salvarse también de encontrarse con estas situaciones, nos obligan a nosotros a realizarlo también, ¿sí? Entonces nosotros también lo realizamos justamente para no tener ningún tipo de problema más adelante a futuro. Es ¿Y una qué buena pasa si el práctica. empleado Ah, perdón, Sí, profe. sí, sí, ¿Qué sí. pasa si el empleado o sea, si él renuncia y no quiere hacerse ese estudio? Bien, vos tenés que Lo juntar las pruebas rescinde. suficientes de que le diste la oportunidad para que esa persona vaya al examen. ¿Y cuáles son las pruebas? Por ejemplo, que le hayas mandado un mail, un WhatsApp. Si es una persona muy conflictiva, por ejemplo, ya interviene el abogado
y se manda inclusive una carta documento. Entonces vos le decís, mira, Pedrito, tenés que presentarte en el laboratorio tanto, tanto, ubicado en tal lugar, en el horario tanto, tanto, para realizar el examen médico postocupacional, eh, y tenés la posibilidad de realizarlo inclusive desde tal fecha hasta tal fecha, y le pones una semana como mínimo, 2 semanas, y en ese plazo él tiene que realizarlo, ¿sí? Cuando vas a leer el decreto reglamentario establece que tiene que ser dentro de 30 días, digamos, de producida la desvinculación. ¿Ok? Después de eso ya no sirve mucho realizarlo, pero nosotros igual lo realizamos cuando pasen situaciones así, para salvarnos y para resguardarnos. ¿Ok? Pero de esa manera vos como organización te cubrirías en el caso de que vos tenés que mostrar la buena fe y la buena intención, ¿sí? De que tuviste la intención de realizarlo y que él fue el que no quiso someterse a ese estudio, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? De mi parte no, profe. Bien. Bueno, acá les voy a pedir entonces que este es un ejemplo típico que van a pasar. Juan fue elegido entre la terna de candidatos a ocupar el puesto de trabajo de administrativo para la empresa Cerámica de Salta, ubicado en Salta Capital. Le solicitan gestionar la realización de su examen médico preocupacional. También lo van a conocer con esa sigla que se llama EPO, de examen médico preocupacional. Entonces, ¿qué acciones tenemos que realizar nosotros como área para saber cuáles son las empresas proveedoras de estos servicios? ¿Sí? Entonces, eh, lo típico que se realiza es, si tenés algún otro colega de recursos humanos, le preguntas dónde podés mandar al colaborador para que se realice este examen médico, y si no, Google, lo más fácil. Entonces buscas en la localidad de Salta o donde estés trabajando, si trabajas en el interior, buscas en el interior dónde se realiza el examen médico preocupacional, examen médicos laborales, y te va a salir un determinado laboratorio, determinada clínica que realiza los exámenes médicos, ¿sí? Entonces, con estos exámenes, de esa manera vos realizarías esta contratación de este servicio. Obviamente que al momento de contratar este servicio hay factores a tener en cuenta, como justamente va a ser nuestro proveedor, hay que ver también los costos que están asociados con esto, la cuenta corriente, si le vamos a tener cuenta corriente o no con esta empresa proveedora, cuánto plazo nos da para pagar la factura una vez que me emitan la factura, qué facilidades de pago nos dan. Eh, por ejemplo, también se ve, inclusive, podés negociar, ¿no? Porque nosotros hacemos eso, conseguimos un montón de presupuestos de varias empresas porque son muy caros, y entonces empezamos a pasar a la empresa, bueno, mira, tenemos este presupuesto de tal empresa, vos nos podés hacer una mejor oferta para contratarte a vos, y ahí ya empiezan a bajar los precios, ¿ok? Un mecanismo de negociación y ellos justamente lo hacen para tener más clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Sala Capital tenemos estas empresas que son las que brindan este servicio de medicina laboral, Consulmet, más Medicina Ambulatoria Salta, Labtec, Centro Médico Balcarce y Simela Medicina Laboral. Hay otros más, pero sin embargo estos son como por ahí los más serios, y entre todo eso yo por ahí me quedo más con Labtec. Lo bueno que tiene Labtec, por ejemplo, y esto es sin ánimos de ejercer ni tendencia de consumo ni nada, ¿no? Simplemente yo desde el punto de vista de la práctica diaria, de lo que me sirve a mí, yo por ejemplo utilizo mucho el Aptec porque lo que tiene el Aptec es que te da el resultado en el día. Entonces vos lo mandás al colaborador, al postulante, perdón, a las 7 de la mañana al turno, y a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya tienen los resultados. Entonces vos ya sabés y puedes tomar una decisión. Supongamos que es una vacante urgente para ocupar.
Entonces vos haces todo el proceso anterior y demás, como ya les comenté, de la reclutamiento, selección y demás, mandás a realizar el examen médico y la APTEC te lo tienen el día, ¿sí? Como mucho te lo tienen a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Entonces vos ya tenés un parámetro más para tomar la decisión, ¿sí? Otros servicios adicionales que ofrecen estos servicios de medicina laboral están vinculados con el control de ausentismo, que ya hemos visto qué pasa si la persona falta. Todo ese control lo llevan a cabo los servicios de medicina laboral. También realizan este servicio de estadística, desarrollo de programas de adicciones, eso también es muy interesante. Ya lo vamos a ver enseguidita. Servicio de enfermería en planta, juntas médicas, representación de medicina laboral ante juzgados laborales, ART, dirección de trabajo, capacitación en educación para la salud, asesoramiento de salud ocupacional, auditoría en el caso de accidentes laborales y determinación de la incapacidad laboral de algunos colaboradores. Todo esto seguramente son cosas nuevas que no han visto nunca, pero está avanzado, todo está basado en legislaciones y decretos en el ámbito de la salud, ¿sí? Vamos a ver uno que va a ser motivo del trabajo práctico, pero bueno, esto da más que 2 horas de clases. eh, pero a ver, lo más común de todo esto son esto de, por ejemplo, el tema de juntas médicas, ¿sí? Porque eso capaz que lo veamos en la próxima clase también cuando demos el TP, para que tengan un poquito más de conocimiento. Pero, ¿qué son las juntas médicas? Cuando le pasa al colaborador algún tipo de patología, ya sea por producto del trabajo o no, es decir, por enfermedad profesional o enfermedad inculpable, ¿qué es lo que pasa? Si él te presenta, por ejemplo, un certificado médico por, no sé, por 120 días de reposo, ¿sí? Te va presentando un certificado, se cumple ese certificado, te manda otro, se vence el certificado, te manda otro y te va mandando un montón de certificados y de repente llega un punto en donde su médico te sigue mandando, ¿no? Su médico personal, su médico de cabecera. Y de repente cuando vos contratás el servicio de medicina laboral, nuestro médico laboral nos dice, no, esa persona ya está lista, ya está de alta para que vuelva a trabajar. Se generan situaciones conflictivas entre profesionales de salud, entre nuestro servicio de médico laboral, que es justamente nuestro asesor, nos dice que esta persona ya está lista para volver a trabajar, versus lo que dice el médico de cabecera de ese colaborador. Por lo tanto, se realizan estas juntas médicas donde van ese profesional, va nuestro médico del servicio médico laboral, inclusive cuando es alguna patología muy específica, este servicio médico nos ofrece también adicionalmente la opinión de un tercero que es especialista en esa materia, supongamos que sea traumatología, nutrición, algo bien técnico. Había uno de nuestros colaboradores que tenía una patología psicológica, entonces tenían un psiquiatra inclusive, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Emiten una opinión respecto a esa situación en particular para ver si la persona tiene que volver a trabajar o no. ¿Sí? Profe, y si la Ah, persona presenta y si la persona presenta un certificado que tiene un problema psicológico sí. y la empresa le pide que se presente en medicina laboral y no se presenta, ¿qué pasaría en ese caso? Y tenés que hacer el seguimiento. Si él dice que tiene una patología psicológica, va a mandar un certificado médico, ¿no? Donde va a decir, tengo tal patología y te pido tantos días como de reposo o de tratamiento, ¿sí? Vos lo mandás nuestro médico laboral contratado y ellos te van a decir si sí o si no, si corresponde o no corresponde. Obviamente, como el médico laboral, el especialista en medicina del trabajo, por ahí no va a tocar de temas psiquiátricos, supongamos, o temas psicológicos, entonces, seguramente va a necesitar esa opinión, ¿sí? Y ellos te pueden decir ahí con esa especialidad si corresponde o no esa licencia, ¿sí? Usualmente cuando es en el ámbito de la salud laboral psicológica, sí le dan los días que solicita el colaborador, pero también algunos se pasan de vivo, ¿no?
Entonces, por eso se llegan por ahí a situaciones de juntas médicas, como les comenté, porque son complejas, ¿viste? Su médico dice una cosa, o su psicólogo dice una cosa y nuestro servicio dice otra. Entonces, se llega como a un punto a esto de realizar una junta médica para que se determine esta situación. Y esto te sirve de antecedente porque ¿qué puede pasar? Pensando así ya en un caso extremo, ¿no? El colaborador, nuestra junta médica, una vez realizada la junta médica de nuestro servicio médico, dice, ese colaborador ya tiene la alta psicológica para volver a trabajar. Y el colaborador no se presenta, no quiere volver a trabajar. Entonces vos, ¿qué es lo que tenés que hacer? Empezar a mandar cartas, documentos, para decirles que tiene que presentarse a trabajar, tiene que volver a y retomar sus actividades normales, tiene que presentarse tal día eh, a realizar y a desempeñar normalmente sus tareas en base a la junta médica realizada tal día, donde intervinieron tal profesional. O sea, vos te basás para emitir esa carta o documento legal en las opiniones de este servicio que vos contratás, ¿ok? Ahora, ¿sí qué pasa si el colaborador no se presenta, ¿sí? Ahí vos ya tenés un motivo, vos siempre tenés que demostrar la buena fe, como yo te dije, de que vos tuviste la intención de que él se reintegra a su puesto de trabajo. Entonces, si vos ves que no se reintegra, se vuelve a mandar una carta de documento. Ya mandaste la segunda carta de documento diciéndole que tiene que volver a trabajar de vuelta. El colaborador no se presenta, inclusive algunos abogados te sugieren una tercera carta de documento, ¿sí? Vos con esas tres cartas de documento ya tenés como un motivo suficiente como para realizar la desvinculación con causa inclusive. ¿Por qué? Porque la persona se toma como ausencia o hay una palabra técnica, Como que es abandono de trabajo, digamos ya. abandono de puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, Ujú. pero como ya le dije, cada situación es compleja y pueden pasar un montón de otras cosas en el medio, o que se accidente, entonces ahí ya va por otras situaciones, por otra, Claro, porque sí, la parte, o sea, física es como más fácil de probar por así los es. médicos que la parte psicológica, digamos. La parte psicológica es muy para tocarlo de pinzas y va a depender mucho de la opinión del profesional que contrates. Hay profesionales que son más estrictos y los controles de los laboratorios son más estrictos que otros, ¿sí? Eh, También como los servicios médicos trabajan para vos, entonces por ahí te piden también la opinión del colaborador, ¿no? Cómo es lo actitudinal, está cumpliendo o no, pero ellos siempre lo ideal es que trabajen de manera objetiva. Se basen absolutamente en lo que ven, en el control que le realizan al colaborador. Inclusive muchos controles se realizan de manera presencial y otros se realizan de manera virtual cuando por ahí son situaciones o patologías más que son posibles detectarlas de manera visual o con una videollamada, ¿sí? Nosotros utilizamos, por ejemplo, la telemedicina y los controles de ausentismo por enfermedad, por ejemplo, cuando las personas son imagínense de la puna, ¿no? De Torar Grande, de que yo les comenté, zonas bien alejadas que por ahí no tienen ni siquiera internet. Entonces, esos tipos porque imagínense el costo que representa traer una persona de ahí para que venga a nuestro laboratorio que está acá en Salta Capital o a un laboratorio próximo que está para que esa persona se vaya a controlar, que está en San Antonio de los Cobres, que igual está como a 5 o 6 horas desde su domicilio, ¿sí? Entonces, ante estas situaciones surge esto de la telemedicina que también está habilitada y es uno de esos controles y servicios que brindan los servicios de medicina laboral. Por ejemplo, ahí son patologías como ser dolores de muela, perdón, dolores de muela, no, extracciones de muela, por ejemplo, golpes, ¿sí? Obviamente que ese tipo de telemedicina, como yo les comenté, interviene el médico laboral, ya sabe qué preguntarle, va a saber cuáles son los síntomas de la persona, le va a preguntar y le va a repreguntar para saber si esa persona no está mintiendo, ¿sí? Y también, obviamente, va a confiar en el certificado médico que si está firmado por un profesional matriculado, ¿no? Porque hay certificados médicos que te mandan que por ahí no tienen, los certificados médicos, que puede ser otro tema de otra clase, porque es tan complejo esto,
Los certificados médicos tienen que tener especificaciones sí o sí para ser aceptados, como ser la parte de arriba, que es como el logo, donde dice el nombre del profesional o el centro médico en el cual esté. Tiene que decir los datos básicos del colaborador, sí o sí, el apellido, el nombre, el documento, la patología que está sufriendo el trabajador, cuántos días le da de reposo. Si ese reposo va a ser en el domicilio, si va a ser ambulatorio, es decir, que él puede no estar en su domicilio también. La fecha sí o sí que esté clara del certificado, la firma del profesional y el número de matrícula del profesional, e inclusive el sello del profesional, ¿sí? Entonces imagínense todos esos detalles que hay que tener en cuenta cuando ustedes van a recibir un certificado médico también, estando en el área. Tienen que tener los ojos y bien atentos ante estas situaciones. ¿Qué otras cosas que y servicios ofrecen? En capacidad laboral, bueno, esto ya también es más complejo. Pueden suceder situaciones de que supongamos un colaborador sufre un accidente y demás, nosotros le damos todos los plazos legales establecidos por ley, y esto sale de la ley de contrato de trabajo, en donde te dice cuál es el periodo que vos como organización le tenés que abonar al trabajador, y está cubierto por ley, ¿sí? Y acá juegan dos factores importantes. Por un lado, si el trabajador tiene carga de familia, es decir, tiene hijos a cargo, y la antigüedad del colaborador en la empresa. Si es menor a 5 años y si no tiene carga de familia, se le dan 3 meses de licencia paga, ¿sí? Y esos 3 meses, cuando tiene carga de familia, se elevan a 6 meses. Y después hay otra situación que es de 6 meses, que se pueden extender hasta 12 cuando el trabajador ya tiene más de 5 años de antigüedad en la empresa. ¿Ok? Todo esto lo van a ver en la ley de contrato de trabajo. eh, si uno está más interesado aún en incorporarse al área de recursos humanos, sale todo el detalle, digamos, como yo les comenté, va por la licencia paga, legal, eh, tiene en cuenta dos cosas: por un lado la antigüedad del colaborador y por otro lado si tiene carga o no de familia, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los servicios que brindan el servicio médico. Basándonos en específico en lo que establece la ley de contrato, hay dos artículos que nos facultan a nosotros como empleadores para realizar este control, y también cuál es la obligación del colaborador, ¿no? El 209, por ejemplo, establece la obligación del colaborador de avisarnos, de enviarnos, de decirnos que está enfermo, que le está pasando algo a nivel de salud, y de mandarnos, y de avisarnos justamente, ¿sí? Entonces el trabajador en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto a la cual estuviera imposibilitado de concurrir, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en el que se encuentra, salvo caso de fuerza mayor. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, y su imposibilidad de dar el aviso, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada, ¿sí? Entonces, cuando sucede un motivo de ausencia por motivo de enfermedad, el colaborador sí o sí está obligado a avisarnos de que no va a concurrir a trabajar por ese motivo, por la salud, por salud, por enfermedad, en este caso, o por un accidente. Nos tiene que mandar la prueba suficiente, que usualmente es el certificado médico. ¿Ok? ¿Y cómo se acredita? Nos dice el artículo 210, acreditación y control. Los certificados médicos que el trabajador presente para justificar la inasistencia por enfermedad deben contener el diagnóstico médico, el tratamiento, la cantidad de días de reposo laboral, ser emitidos en el territorio nacional por profesionales médicos habilitantes en el ejercicio de la medicina y firmado digitalmente a través de plataformas. Bueno, esa es una nueva disposición porque hay ahora certificados médicos digitales también, ¿sí? Entonces el trabajador está obligado a someterse al control que efectúe por el poder facultativo designado por el empleador. Entonces nosotros tenemos la facultad de poder controlar justamente ese certificado que nos está enviando. Entonces, si hay discrepancias, se puede recurrir a la Junta Médica en la institución oficial de las jurisdicciones. Eso ya es un caso más complejo, porque ¿qué pasa? Si nosotros, y esto está bueno porque me hicieron acordar, nosotros realizamos una junta médica privada, ¿sí? Contratada por nuestro servicio médico. Ahora, volviendo al caso, en ese caso complejo del paciente psiquiátrico con patología psiquiátrica, ¿sí?
Si esta persona sigue manteniendo de que no volvió a trabajar, puede, y que para él y su médico de cabecera dice, no, mi paciente no puede volver a trabajar, no puede volver a trabajar, entonces la va a pelear y va a hacer una presentación ante un organismo externo, provincial o nacional, puede hacer una presentación ante una junta, lo que se llama una junta médica interjurisdiccional. Acá en Salta Capital un Ministerio de Trabajo y una Secretaría de Trabajo, entonces puede hacer la presentación su abogado y a partir de ahí, bueno, nos hacen una citación comunicada también por una carta documento y nos llega a nosotros a la organización de que nos tenemos que presentar tal fecha para una mediación o para realizar en este caso como una junta médica y ahí ya interviene, tenemos que mandar a nuestros médicos, tenemos que mandar a nuestro abogado, va al área de recursos humanos y bueno, es muy complejo como ya le digo, ¿sí? Eh, Usualmente eso termina en desvinculación y de mutuo acuerdo se establece cuál es el monto que sirve para las dos empresas y se termina así la situación laboral, digamos, porque ahí es como un ajuste, digamos, entre yo quiero esto y usualmente se termina así este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Qué más? Acá les pongo un ejemplo de certificado médico que van a ver que yo les decía, ¿no? Algunos médicos no se le entiende absolutamente nada a lo que escriben, otros sí. Eh, Pero mire, traten de leer, por ejemplo, ese certificado médico, a ver qué entienden, qué es lo que dice. ¿Leen algo o no? A ver, Andrea, ¿estás ahí? Mm. Ángeles, Yo leo, profe, que dice Torres, DNI, debe tener reposo laboral por 10 ¿sí? días. Y después no sé, no sé qué dice ¿Por qué abajo. motivo? Bien, Lumbar, ¿puede ser algo lumbar? bien. Entonces, y fíjate la especialidad del médico que lo emite. Correa Víctor Hugo, traumatología. Bueno, entonces ahí ya te da nociones a vos de que va a ser algo Ortopedia debe vinculado ser. con la traumatología y está bien lo que decís, viste, que es alguna patología vinculada con la lumbalgia. Entonces, una práctica que realizo yo es empezar a tipear estas palabras en Google. Empiezo por la L, por la U, por la B larga, que es lo que más o menos se ve, y ya te van saliendo. Entonces, vos tenés una primera noción de por qué presentas este certificado. En este caso, presentada por lumbalgia, ¿sí? Ahí dice el lumbar y abajo dice GIA. Y bueno, abajo ya no entiendo nada. Por displasia, algo así, lumbar, ¿sí? Pero si vos pones en Google, te juro que te va a salir todo el texto ese completo de la parte de abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Recibimos el certificado médico. eh, Esta persona faltó justo ese día, el señor Torres, nos manda el certificado médico y procedemos nosotros como área de recursos humanos a enviarlo a nuestro laboratorio, a nuestro servicio médico contratado, en este caso yo elegí Labtec o más, para enviarle a que realicen la auditoría, como se llama, o el control de ausentismo de este colaborador por motivo de salud, ¿sí? Y les mostré más o menos un ejemplo, es muy similar el procedimiento, se manda un mail en donde se dice, ¿no? En ese mail se envía al colaborador Torres, documento tanto, puesto de trabajo tanto, eh, y vos les mandás el certificado médico adjuntado en ese mail, y ellos obviamente ya tienen al día y saben todos los diagnósticos que existen, y inclusive si vos tenés duda de cuál es, ellos te dicen en ese momento, ¿no? Se trata de esto, de esto, de esto, y te responden diciendo, bueno.
mantenemos a su colaborador a tal hora, ¿no? A las 8 de la mañana, no, el médico no va a venir a la mañana, va a venir a la tarde, entonces venga a las 16 de la PM que venga el colaborador y nosotros le vamos a realizar la auditoría presencial de este certificado médico, ¿sí? El control de ausentismo de este colaborador. Y después nos emiten un informe y nos mandan, ¿no? Lo que han observado en ese día. Si corresponde darle los 10 días, hay, hay veces que le van a decir sí, entonces tienen los 10 días reconocidos. Pues, otras veces te va a decir, no, 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 este colaborador solamente le voy a reconocer 5 y te va a pedir un estudio médico adicional como ser, no sé, los rayos X de la parte lumbar del colaborador y que me lo presente y recién le voy a reconocer el resto. Otras veces le va a decir, este colaborador, te reconozco los 10 días, pero en realidad este colaborador te va a presentar otro certificado seguramente por 20 días más, y usualmente para esta patología mínimo son un mes, ¿sí? Todo ese asesoramiento nos va a dar nuestro servicio de medicina laboral, ¿ok? Les quiero mostrar Claro, por ejemplo, yo Ah, tenía una amiga que a ella le dieron, póngale que una semana, sí. porque se había doblado el tobillo. No, creo que más de una semana, 2 semanas creo que era. Y cuando va a medicina laboral le dieron más, digamos. En lugar de que den Ujú. menos días, le dieron más. Sí, sí, sí. Puede pasar, ¿sí? Ya les voy a mostrar enseguida un informe para que vean cómo es. Entonces, no sé por qué no puedo salir. Ahí está. Decime si ve la pantalla. TV control ausentismo, ejemplo de informe, dice. Ah, ya, ya, esperen un momentito. Quiero compartir otra pantalla. Ahí. Acá. Ahí ven los certificados. Sí, Ahora, nos presentó un ejemplo del informe emitido por el laboratorio LabTech, ¿sí? De ausentismo, ¿sí? Entonces nos establece cuál es el médico que lo atendió, la hora, el día. En este caso fue enfermedad inculpable, es decir, que no es por motivo del trabajo, dónde se realizó el estudio, que fue en un consultorio, quién trató a este colaborador, los días que le solicita el médico y la fecha del certificado, ¿ok? Y entonces, justamente el médico el laboral establece el diagnóstico, finalmente es esto, se llama lumbociatalgia, ¿ok? Y establece un informe de cómo se llama el colaborador, cómo se presentaba en ese momento, cuál es el diagnóstico, el antecedente, los reposos los anteriores que haya tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo que dice actualmente prefiere sentir mejoría con el tratamiento actual. Este ya es el historial del colaborador, ¿sí? Porque usted acá ven la fecha. Esta fue la fecha original. Después, acá presentó otro certificado. Acá presentó otro certificado. Acá presentó. Este fue un caso muy complejo donde tuvo un accidente laboral, pero queríamos saber si era por motivo del trabajo o no, porque él decía que había sufrido un accidente laboral, pero nosotros teníamos todo desde nuestra área de higiene y seguridad, las capacitaciones y demás, que no era por motivo del trabajo. Entonces fue un caso medio complejo. Y bueno, finalmente se establece, digamos, el médico dice cuándo va a ser el nuevo control también, ¿sí? Para que lo llamemos al colaborador. Así que bueno, así más o menos se presenta el historial del colaborador, el médico que lo atiende, las fechas en que lo atiende y se realiza un seguimiento hasta que obtiene el alta. Y también te adjuntan justamente ellos como parte de su servicio todos los certificados que el colaborador ha presentado, ¿sí? Eso también nos sirve a nosotros un montón porque ahí está todo el historial. En el caso de que pase algún problema legal,
estamos cubiertos, de que realizamos los controles estos, eh, justamente como pruebas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de informes que emiten en nuestro servicio de medicina legal. Vuelvo acá. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo desde recursos humanos? Tenemos la responsabilidad de gestionar y dar seguimiento a toda esta información que nos da nuestro servicio de medicina laboral. ¿Y cuáles son los objetivos? Hay que garantizar el cumplimiento de las normativas legales, políticas internas en materia de salud laboral, velar por la adecuada reincorporación del personal a su puesto de trabajo en coordinación con medicina laboral, que es lo que pasa en muchas situaciones, justamente cuando el colaborador ya tiene un periodo largo supongamos, de licencia. Nosotros tenemos que gestionar cuando ya está listo para volver a retomar su puesto de trabajo. Hay que volver a realizar capacitaciones, inducciones de estas personas para que vuelva a retomar sus tareas. Inclusive pueden pasar situaciones complejas que la persona viene con algún tipo vuelve con algún tipo de discapacidad, lo que se llama discapacidad eh, permanente, puede ser no total, sino como parcial, ¿sí? Supongamos que le hayan pasado, no sé, algún tipo de derrame y demás, pero que no haya sido total de todo el cuerpo, sino solamente de un sector de su cuerpo, puede totalmente volver a trabajar, ¿sí? Pero obviamente que nosotros como organización tenemos que hacer mecanismos para ver si puede volver a trabajar al mismo puesto de trabajo o tenemos que adaptar y darle otro tipo de puesto de trabajo para que pueda desarrollar las tareas. Obviamente que manteniéndole el sueldo, ¿sí? Siempre, si no vamos a tener problemas legales. Siempre hay que mantener la categoría con la que se fue antes de que, que le pase esa situación. Hay que asegurar la confidencialidad y el manejo responsable de esta información médica. Es lo que siempre le estuve diciendo desde que comenzó la clase, sí o sí. Estas son algunas herramientas que podemos utilizar de seguimiento, como ya les comenté en otras clases. Típico Excel es nuestro del día a día. Hacemos registro de toda esta información de manera interna. Podemos utilizar sistemas informáticos disponibles, RP, como ser Finnegan's, PeopleSoft, Human, donde también tienen módulos específicos de recursos humanos, en donde nos dan esta facilidad de hacer el seguimiento de toda esta información y nos permite hacer informes y reportes rápidamente para saber cuántos días va tal persona o por qué motivo de ausencia, cuál es el motivo de la ausencia, ¿ok? Y Power BI, bueno, ya es una base de datos más compleja, un Excel más potenciado, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de ausencia de los empleados, donde supongamos que nos piden un informe por enfermedad, porque acá hay diferentes tipos de novedades de colaboradores, no solamente por enfermedad, sino que también está mezclada por licencia por examen, por enfermedad de hijo, por otros, porque ¿qué pasa? Según el convenio colectivo de trabajo en el cual esté encuadrado la actividad laboral, supongamos en el ámbito de la administración pública, tienen días adicionales cubiertos por licencias. Entonces, por eso, por ejemplo, ahí pone este ejemplo de licencia por enfermedad de hijo, porque ellos sí tienen licencias por cuidado de familiar, pero cuando vas en lo privado, cuando estás en el ámbito de lo privado, usualmente cuando te sucede algún tipo de enfermedad a alguien de tu familia, no están establecidos, no están cubiertos por ese convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Sí está cubierta y te deben abonar los días de licencia por enfermedad tuyos, los que le suceden al colaborador que trabaja para nosotros, ¿ok? Y la idea es que podamos emitir algún tipo de informe y hacer seguimiento de cuántos días le van pasando a nuestro personal, porque como yo les dije, y es muy importante tener todos estos días bien al día, actualizados, porque si la persona presenta un certificado y de la misma patología en una situación este año, en este mes, el otro mes vuelve a presentar otro certificado por la misma, el otro mes presenta otro certificado por la misma,
Todos esos días se pueden ir acumulando si se refiere siempre a la misma patología, ¿ok? Cuando vayan a leer la ley de contrato de trabajo, van a ver de que si se refiere a la misma patología del certificado médico por el cual está presentando, entonces aplica estos términos que yo le establecí de 3 meses, 6 meses, que se pueden duplicar, y cuando nosotros ya le dimos los plazos establecidos por ley, podemos utilizar otro recurso que utilizan las empresas que se llama reserva de puestos, ¿sí? Entonces, en ese periodo ya no está cubierto, ya no le tenemos que pagar el sueldo. ¿Por qué? Porque nosotros como organización ya cubrimos todos los plazos pagos que establece la ley, ¿sí? No es que le podemos pagar por siempre cuando le suceda una enfermedad, no. La ley en ese sentido no establece el periodo. Luego tenemos otras cosas que realizamos también de nuestra área. Ya hablamos de las recepciones, registro de estos informes, seguimiento de las licencias médicas. Siempre hay que tener buena comunicación con los jefes de área, ¿sí? Porque ellos lo que van a hacer es pasarte el certificado, o al mismo colaborador te va a pasar el certificado médico, y vos le tenés que ir dando todas las devoluciones al jefe de esa persona, de ese seguimiento, ¿no? Y él mismo te va a preguntar, che, ¿cómo está tal persona? Igual le vas pasando, mira, tuvo tal enfermedad y nuestro médico laboral nos dijo que mínimo va a tener 30 días de ausencia. Y eso moviliza al área internamente. ¿Por qué? Porque vos tenés que buscar un reemplazo inmediatamente. Si vos sabés que va a ser un periodo cortito, no sé, 2 semanas, una semana, quizás de manera interna se puede cubrir esa vacante, ¿ok? Haciendo quedar a un compañero un poco más de horas, reorganizando internamente los turnos. Diferente va a ser un caso de alguna patología más compleja, por ahí algún tratamiento del cáncer o alguna situación muy delicada. Entonces vos ya sabés que la persona va a tener un periodo más prolongado de ausentismo, y eso ya va a desencadenar en otro tipo de acciones, como ser la cobertura de la vacante y sacar quizás un anuncio, un aviso de empleo para cubrir la vacante por ese tipo de licencia. Caso es cuando, perdón, ejemplo típico es el caso de por ahí de coberturas de licencias por maternidad, en donde inclusive ustedes van a ver los anuncios que justamente solamente es para cubrir ese periodo, ¿sí? La madre se toma la licencia y la vacante va a ser cubierta, y se establece solamente para ese periodo, ¿sí? Después tienen lo que hay que realizar como área, tienen también la coordinación de las reincorporaciones que ya lo hemos visto, y análisis de indicadores. Entonces, van a ver que es mucho tratamiento de información, sensible, emisión de informes como área, para saber cómo van nuestros colaboradores. Y esto que dice coordinación de reincorporaciones también es interesante, en el sentido de que, ¿qué pasa si el colaborador, yo le comenté este caso, ¿no? De que nosotros ya cumplimos con pagarle todos los plazos establecidos por ley. Eh, Surge la figura legal que se llama reserva de puesto de trabajo. Nosotros como área, cuando ustedes vieron lo que es la incorporación del personal, vieron algunos ejemplos de altas laborales. Dentro del alta laboral hay un código en específico que hay que cambiarlo automáticamente cuando la persona entra en reserva de puesto, y justamente, que no me acuerdo el código ahora, pero bueno, hay que googlearlo porque no lo podemos saberlo todo. Y el AFIP te dice, bueno, la situación de revista de la persona se llama técnicamente, cambia de empleado activo a empleado en reserva de puesto. Eso activa internamente en términos de AFIP, de ANSES y de otros organismos de la seguridad social, de que vos como organización pagás como un importe que va derivado solamente para la cobertura de obra social, ¿ok? Porque el colaborador ya no tiene remuneración, pero sí, obviamente que está cubierto ese periodo de reserva de puesto, está obligado, digamos, a la obra social a seguirlo atendiendo, justamente para que no quede en la nada ese colaborador, ¿no? Y pueda seguir atendiendo su patología o su diagnóstico que haya tenido. ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud. Es sumamente interesante, pero detrás hay mucha información legal que tienen que saber, eh, y hay muchas buenas prácticas que se pueden llevar a cabo.
lo ideal es ser muy prolijos con esta información, con los días de certificados médicos que tengamos y que nos mande el colaborador, llevar las cuentas al día siempre, información actualizada. eh, Siempre es bueno también, una buena práctica que se realiza es lo que yo les comenté. Si estamos viendo que nuestro servicio médico está muy caro, entonces hay que empezar a hacer una competencia, una buena competencia de proveedores, ¿sí? Tener otras alternativas, otros presupuestos, justamente para que nosotros como área demos ese diferencial y hagamos que los costos puedan bajar, ¿sí? Porque son, como yo les comenté, son re altos los costos para realización de los diferentes exámenes, desde 250.000 hasta 500.000, que sale uno de los más caros. Imagínense lo que representa eso para una organización. Más aún cuando una organización sea chiquita, carísimo, 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 carísimo. ¿Ok? Pero tenerlo siempre va a representar una ventaja en el caso de que tengamos que ir al ámbito de la justicia laboral para que nos pueda salvar de un juicio en el futuro. ¿Ok? Bueno, con esto hemos finalizado la clase de hoy. ¿Tiene alguna consulta? De mi parte No, no, profe. no, Bien. profe. Bueno, espero que les haya gustado. La próxima clase creo que nos toca la realización de este TP y les puedo traer otros ejemplos, así como también para complementar y algunos casos o situaciones complejas que por ahí van a ser un poquito más para darle otras situaciones, digamos, que también pasan en el ámbito de la medicina laboral, ¿sí? ¿Ok? Bien, profe. Bien, entonces nos vemos, chicas. Que tengan buenas noches.